tal, amigos? Esto es Prensa Cultural, Análisis y Crítica, y me da mucho gusto estar una vez más con ustedes, y más gusto me da saber que ya somos parte de su preferencia y que están, pues, ayudándonos a que este proyecto de Prensa Cultural continúe a pesar de de los inconvenientes que nos ha estado arrojando esta pandemia, pero aún así estamos trabajando y eso es gracias a ustedes. Hoy, en los lunes, donde ni las gallinas ponen, vamos a tener un programa súper especial como los que estamos acostumbrados. Vamos a ir precisamente hasta España a cruzar el charco para encontrar a uno de los más importantes escritores de línea que está teniendo pues un trabajo tremendo. Además, ha sido publicado precisamente lo que ustedes están viendo, la publicación de un periódico de Oaxaca por los cuenteros, por el colectivo Los Cuenteros, que estamos haciendo un trabajo en común para llevarles lo más importante e interesante que está sucediendo en el área de las letras. Y bueno, sin más, vamos a presentar. Me gustó mucho esta otra ocasión, esta versión que hace de la historia de Hubo en un lugar allá perdido en La Mancha, también me pareció estupendo, y cómo al final queda el corte. Para usted es muy fácil de llegar a esos puntos, a esos lugares. Yo pregunto, ¿cómo le hace? ¿Lee mucho, observa mucho, o de plano es de esas gentes que tienen esa gracia, ese talento, ese don que por ahí llaman muchos, en la mente y en las venas para soltarse, como dice, en minutos, una historia tan genial? ¿Cómo le hace, maestro? ¿Cómo se inspira? A ver, hay muchas historias que yo he hecho siguiendo, por ejemplo, que las he buscado muy conscientemente, muy intelectualmente, sobre todo porque había un tema, había un concurso. A mí el concurso es un acicate. A veces te ponen un tema que tú en la vida ibas a escribir sobre eso, porque hay concursos, incluso los prefiero. Cuando ponen concursos en la base con tema libre, digo, ya ahora que presento, pero cuando ponen un tema, a veces hay temas que tú dices, bueno, de esto no voy a escribir yo en la vida, porque es que, vamos, que ni se me ocurre, ¿no? Y entonces te obliga a pensar, ¿no? Te obliga a fabular sobre ese tema, ¿no? Entonces, esto a veces no me suele dar unos resultados muy espectaculares porque es muy cerebral. Es mejor un poco que las musas te cojan, y se puede ser que te cojan trabajando, como decía Picasso. Si las musas vienen, si me visitan, que me visiten trabajando, y entonces hagas una asociación de ideas más o menos afortunada y tenga ese gancho, ¿no? Que llamamos inspiración. Yo creo que, a ver, yo me he motivado con todo, o sea, saco historias de noticias que he visto. He sacado historias de anécdotas que me han pasado, que has oído. He sacado historias sobre todo, creo que buena parte de la creatividad es la asociación de ideas, ¿no? He hecho mucha sátira porque precisamente es fácil. O sea, al menos creativamente, creo yo. La sátira, cuando hay algo que te chirría, que dice, uy, esto no es lógico, pues una forma es llevar eso al absurdo, ¿no? Conducirlo, o sea, cojamos esto y llevámoslo hasta su última lógica, ¿no? Llevémoslo hasta la lógica al absurdo. Y entonces, no sé si te referías al cuento en que cogen el Quijote, y la primera frase de en un lugar de la Mancha y la destrozan, ¿no? Y al final sale un disparate absoluto. Sale una obscenidad completa de que si hubiera estado vivo en ese momento Cervantes, pues yo no sé si que con dificultades, con su pata coja, los hubiera alcanzado del gañote y los hubiera destruido ahí mismo, porque imagínense, el hombre pasó toda su vida escribiendo historia para que venga un par de mozalbetes a cambiarle la entrada. Es increíble estas cosas. Pero también hay otra cosa que a mí me interesa mucho, maestro, porque al principio comentaba que usted no escribía para moralizar o para enseñar o para darle recetas de cocina a la gente
O sea, que no lo dijo, pero más o menos que no era un doctor corazón, sino que realmente una persona que escribe por gusto y por ganas y porque así debe de ser en su momento y en su vida. Pero de pronto me encuentro con estas cosas, esta obra que es Objetos Perdidos y que termina de una forma, no sé si llamar tierna o moralizante, ¿no? Eso que aún se pierde, que es la esperanza. O sea, la gente pierde cosas y en este caso, pues unas cuantas personas perdieron la esperanza, 9 personas, muchas personas habían perdido la dignidad, habían perdido el ridículo, la vergüenza, pero esta perdieron la esperanza. Su lectura también gira en ese tono, dicen, no es panfletario, no lo es para nada, pero sí esperanzador, sí moralizante, sí educante. A ver, vamos a ver, yo antes, bueno, me reafirmo en lo que he dicho, yo creo que la literatura no ha de ser aleccionadora. Había un escritor, bueno, Oscar Wilde, por ejemplo, dice, no hay libros buenos ni malos, o sea, no hay libros inmorales o morales, hay libros bien escritos o mal escritos. Andrés Gide decía, con buenos sentimientos no se hace buena literatura. Entonces, claro, si yo hago una historia que hay un señor que es muy trabajador, además adora a su mujer, adora a sus hijos, en el trabajo lo tienen como en un pedestal, es muy buen vecino, es un ciudadano probo y ayuda a las viejecitas a cruzar por la acera, a la que yo o cualquier persona, por muy sensible que sea y muy tierna, lee eso a las 2 páginas, dice, a ver, esto qué tomadura y pelo es esta. O sea, los personajes tienen que tener conflictos. Tienen que tener conflictos. Yo creo que si el arte y sobre todo la literatura renuncia a retratar la ambigüedad moral del ser humano, en el momento que haga eso se convierte en un catecismo malo. Se estará, digamos, se estará autodestruyendo la literatura, porque en realidad es lo que tiene que retratar. Entonces, claro, en la vida hay muchas cosas, hay momentos infames, hay momentos miserables, hay momentos de heroísmo, hay momentos de ternura. Yo no soy un autor de... El hecho de no ser profesional a mí me da mucha libertad creativa, porque yo no dependo de un público para comer. Yo escribo lo que quiero, cuando quiero, como quiero, y un poco te agradezco que hayas hecho este repaso por mi blog. Has visto que toco diversos registros, que me gusta tocar diversas cosas, diversos tonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, salió un tono más lírico, más contemplativo, que parecería incluso que no me sería tan propio porque mayormente hago otras cosas. No soy un autor de finales felices, no soy un autor de happy end, porque tampoco soy un lector de finales felices. A mí me gusta que la literatura que a mí me gusta es que sea un poco un reflejo de la vida y de sus conflictos, ¿no? Y muchas veces la vida no acaba bien, ¿no? A veces es muy injusta, ¿no? Y sin recrearme en lo sórdido o en lo negro o en el pesimismo, sí que me gusta que supone veracidad, ¿no? Entonces, no la literatura edulcorante, moralista, bien intencionada, donde al final los malos pagan, los buenos son recompensados. Mira, lo aguanto mejor en películas que, o sea, digamos que tengo mejor estómago para el celuloide que para la celulosa. En literatura lo aguanto bastante mal, este tipo de literatura. A lo mejor en el cine pues estás deseando que ganen los buenos y que se salgan con la suya, el héroe de la película, pero si yo leo un libro y al final es todo un poquito arcoíris y melaza y todo esto, me siento un poco engañado. Entonces no soy un autor de finales felices, a pesar de que sí que tengo algunos textos, bueno, que incluso se podían, como tú has dicho, que calificar de tiernos, pero vamos, a alguien le chocará porque tengo cosas muy mordaces y muy ácidas y luego dice, ahora me viene este señor con esto,
pero bueno, forma parte de la libertad creativa que tengo como escritor. Perfecto, bueno, pues me parece estupendo esa misma visión que tiene. Hay otra cosa que yo quisiera preguntar en este sentido, maestro Héctor. ¿Cuáles son o cuáles serían lo que nos hace escribir, en su caso? He sostenido una pequeña encuesta, por decir una forma elegante, con diferentes escritores, para saber si lo que hacen lo hacen por ego o lo hacen, no sé por qué lo hacen. Mucha gente inclusive me dice, lo hago porque me gusta y punto, ¿no? Bueno, pues ahora sí que la piedra cae por inercia al vacío cuando hay un precipicio, eso que no puedo detenerla. Pero yo pregunto, maestro, ¿usted escribe por ego, escribe por... Ya vimos que económicamente no existe esa necesidad por llevarle a un editorial, por cubrir un cierto horario de letras, pero entonces, ¿por qué lo hace? O sea, ¿cuál sería el sentido de mostrar las letras en nuestros blogs, o en nuestros concursos, o en nuestros lugares, o donde se le invite, o donde gane? ¿Cuál sería la intención final? ¿O por qué lo hace? Bueno, a ver, no hay una respuesta clara a esto. Yo digamos que forma parte de la necesidad de expresarse y eso es común a toda la gente que hace arte. O sea, el señor que hace una cerámica, el alfarero, el que pinta un cuadro, el que lleva a una persona a pintar un cuadro, pues la necesidad de expresarse, de crear belleza. Eso yo creo que es algo muy nato que está en las personas. Antes de que existiera la escritura ya existía el arte. O sea, hay pinturas rupestres en las cuevas. O sea, ¿qué ganaba esa gente que vivía al borde prácticamente de la inanición, ¿no? O sea, pintando bisontes y todo esto. ¿Qué estaban ganando? O sea, no estaban ganando nada. Y no iban a venirle ni más bisontes allí, ni la caza iba a ser más propicia al día siguiente. Sin embargo, tenían una necesidad de expresarse. Y eso yo creo que es algo innato en el ser humano, ¿no? Pensar que simplemente se hace por ego sería una respuesta un poquito simplista a la cuestión. Entonces, llega un momento que hay personas que tienen esta necesidad más que otras, esta necesidad de crear algún tipo yo llamarlo a lo que yo hago arte sería muy pretencioso, pero algún tipo de creación para ser más exactos. Y que lo sienten, y ya no es una cuestión de dinero, porque ya te digo que no trabajo profesionalmente de esto. Y bueno, y en el momento en que lo haces, luego eso quieres compartirlo. Y a mí me ha dado mucha felicidad y he hecho amistades y he vivido momentos muy intensos con muchas personas que, han leído mis textos. Hay una parte de vanidad, no lo vamos a negar. Quizás es una de las formas de la lujuria, incluso a medida que nos hacemos más grandes, era a veces la única que nos podemos permitir, pero sobre todo hay el poder, algo que es tan íntimo, porque nace de la solitud del escritor con su fantasma, con sus obsesiones, con sus miedos, con su inconformismo, porque en cierta manera el escritor, decía Vargas Llosa, que es alguien que no acepta el mundo como tal, ¿no? Y por lo tanto se pone un poco a modificarlo sobre el papel, ¿no? O sea, es un rebelde y un inconformista. Entonces, cuando todo esto, que forma parte de lo más íntimo de tu ser, de tu sensibilidad, de tu expresividad, tú lo das a otras personas y ves que conectan, que a ellos lo aprovechan, que disfrutan, que, hombre, eso es un placer muy grande, ¿sabes? Entonces, es impagable. Entonces, no es simplemente vanidad. Yo creo que si hay alguien que escriba solo por ego o por vanidad, no va a perdurar como escritor. Porque eso tiene un recorrido muy corto. O sea, en el momento que le den más o menos like o que le hagan más o menos, lo adulen más o menos, se le va a caer. O sea, hay que escribir con una idea un poquito más trascendente de lo que estás haciendo. Y esta trascendencia es precisamente que tú estableces a través de las palabras una especie de puente entre tu espíritu,
como escritor y los espíritus de los lectores. Y esto yo creo que es algo, lo veo mucho más sublime que la simple vanidad o que la simple exhibición del ego, que sí, que yo no digo que no esté ahí, pero el escritor que simplemente se limite al ego, le veo muy poco recorrido. Y además acabará haciendo mala escritura. ¿Por qué mala escritura? En el momento que te duermes en los laureles, que no eres, tú tienes que ser el primer crítico de tu obra. El primero que te des caña y que te exijas. En el momento que pienses que ya lo sabes todo, que no tienes nada que aprender, que ya llega a un nivelazo y todo esto, empieza un periodo de decadencia. O sea, entonces el ego hay que saberlo administrarlo muy bien. Hay que estar muy en guardia y tener el suficiente ego como para sacarlo de un cajón y enseñarlo al mundo, pero tener el suficiente ego como para saber que ni eres el number one, ni la gente te ha de hacer un monumento porque tú has decidido escribir algo. Hay una frase por ahí muy interesante que dice que hay que ser ambicioso ante la hoja en blanco y humilde ante el resultado. Y yo creo que es la forma idónea en la que un escritor ha de conducirse. Pues así es, perfecto. Y bueno, pues hay una llamada de atención si alguna vez llegara este documento a los ojos de cierto escritor grandísimo, conocido, Nobel de literatura, señor Vargas Llosa, ahí le hablan, el ego, en fin. Vámonos pues. Pues ya estamos ahora sí casi al último de nuestro recorrido y quería recalcar esta parte en donde fue seleccionado por estos grandes amigos de colectivo Cuenteros y bueno, pues tal vez conocer cómo es que encuentra esta página, cómo contacta con esos amigos, qué le parece la propuesta que pueden ellos estar ofreciendo a esta comunidad que crece en las redes sociales y que queremos que crezca por todos lados y que no nomás estemos en España. Hace 8 días estuvimos en Cuba, estuvimos también en Estados Unidos, en fin, estuvimos en muchas partes, en Colombia, bien, en muchos lugares, mismo México, obviamente. Entonces, ¿cómo le ha resultado o cómo, más bien, la pregunta es, cómo llegó a este grupo de amigos y cuál ha sido el resultado y cuáles son las ventajas o desventajas que ya las hemos visto, pero volvamos a hablar sobre esta sí. de las redes sociales? ¿Me permites hacer un inciso? Si me permites hacer una aclaración, un matiz de una cosa que has dicho un momentito antes de la pregunta. A ver, que en el momento que yo, no sé cuándo he citado a Vargas Llosa, pero que lo considero un grandísimo escritor. Otra cosa son sus ideas políticas, que bueno, a ver, yo lo juzgo como escritor. Yo, su idea política, pues el hombre se expresa como cualquier ciudadano y haya cual que las discuta. O sea, yo en esto ni entro ni salgo, ¿sabes? De sus ideas políticas. Con respecto a su calidad literaria, eso está fuera de toda discusión. Yo creo, incluso te diré algo más, que es de los últimos premios Nobel, yo creo más justificado, porque a veces le dan el premio Nobel que te quedas un poco, alguno que dice, bueno, no sé si hay politiqueo o qué intereses hay detrás. O sea, es un gran escritor, reconocidísimo. Es más, incluso voy a recomendar un libro de él, que no es de narrativa. Se trata, que yo creo que todo escritor tendría que leer si se dedica a la narrativa, que es Cartas a un joven novelista, que es un ensayo y bueno, si te interesa cómo hay que escribir, es súper aconsejable porque es de una gran calidad y te señala, como mínimo vas a saber un montón de cosas que no debes hacer cuando te pones a escribir. Que esto, hay muchos escritores que tú dices, bueno, hay madera, hay talento. Sin embargo, cometen errores que ellos mismos se malogran, ¿no? Y es un libro que yo aconsejaría para leer gente que está empezando, de al menos como mínimo saber lo que no tiene que hacer en literatura. Entonces, es un ensayo buenísimo. O sea, que tampoco quiero parecer que yo
haya criticado a Vargas Llosa, que no es así. Es un escritor que me gusta mucho, al que admiro, junto a otros, no solo a este señor. O sea, esto lo quería dejar bien claro, ¿no? Que los espectadores no pudieran llegar a esta conclusión. Eso queda súper aclarado y enterado. O sea, yo sé perfectamente que este señor Vargas Llosa es un monstruo literario, o sea, no por nada ganó el premio. Y que igual pueden haber ciertos manejes como el Oscar y como otros premios que de pronto hay a nivel internacional. Lo que yo noto en Vargas Llosa, persona, humano, gente, es un tremendo ego enorme y una intromisión hacia los demás países que nadie le pide opinión, nadie le pide algo que comete o que convoque. Simplemente es eso, que entre más grande sea el señor y mejor escribe, el ego se le sale hasta por las orejas. A eso me refiero. Y no lo dijo usted, lo estoy diciendo yo, en la calidad también de que lo que estoy escuchando, lo que estaba escuchando al final es precisamente esto. Cuando uno tiene el ego, empieza a no ver más allá de lo que uno quiere ver. Y el señor Vargas Llosa me perdona, a veces no quiere ver más allá porque su ego está hasta acá arriba, ¿sí? Porque sabe que cada vez queda más solo en esta cúspide mundial de los viejos escritores, y entonces él está allá arriba solito, sin que nadie le moleste. Entonces a eso me refiero. Pero bueno, esas cuestiones, dice usted, son cuestiones aparte, de punto y aparte, de esconderlas debajo de la alfombra, y como nunca se hubiera dicho nada. A ver, sí, yo entiendo lo que tú me dices. Yo ya te digo que yo en las opiniones sí que he leído artículos sobre las opiniones políticas de este señor. A veces estoy más de acuerdo, a veces estoy más en desacuerdo, pero mi opinión no es relevante tampoco. A ver, yo sí también te diré una cosa. Cuando uno tiene... Y aparco el tema de Vargas Llosa, olvidémonos de Vargas Llosa. En general, cuando uno es un o sea, creo que en México tenéis un refrán que dice algo así como: es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable, ¿no? Eso me lo dijo una vez un mexicano, ¿no? Y se me quedó porque la frase es muy bonita, ¿no? Y define muy bien cierta forma de llevarse en la vida, ¿no? Entonces, cuando hay gente, y no, maestro, olvidémonos maestro, de maestro, sí. No, maestro, le interrumpo un poquito. Esa frase que usted está ahorita haciendo gala, o sea, comentándola, esa frase yo la descubrí hace muchísimos años y la escribí y la subí en aquel, hace muchísimos años. Todavía la juventud era tesoro de mi juventud, de mi vida. Y la dije porque me pareció precisamente estas cosas eran necesarias aclararlas. Y una de ellas era eso, que era más importante ser agradable, más no, ¿cómo le diré? O sea, si vemos que está mal el otro, no le podemos hacer el corte. O sea, no podemos, en vías de la amistad, de las cuestiones de relaciones, no podemos tampoco fingir un agrado. Entonces ya después dije, no, creo que está mal, creo que hice mal la palabra, porque ahora toda la gente, por querer estar agradable, pues niega lo que tiene que decir, o en aras de esa política de la buena conducta, pues se salta ciertas barreras. Sí. ¿Sí me entiende? Entonces, yo creo que es cierto lo que está diciendo. O sea, yo creo que no podemos juzgar a la persona a través de su obra. Su obra está aparte, es ahí queda, buenísima, por donde quiera que se le vea. Pero como persona, que es el otro problema que tenemos nosotros los autores, es cómo nos movemos en nuestro mundo. Y algo así como que yo escribo muy bonito, pero soy un desgraciado en la vida, soy un misógino, soy un acusador, soy un violentador, pero escribo bien bonito. Entonces, no hay correspondencia, no hay un antecedente que nos diga que el que está escribiendo es diferente al que está actuando en la vida. A eso me refiero, maestro. Hombre, a ver, es que claro, esto estamos entrando aquí en un tema, en un terreno minado, ¿eh? Yo lo que quería decir es que
y olvidémonos de Vargas Llosa, hablo en general, no olvidémonos de este señor, que cuando hay un artista soberbio, cuando se comporta con soberbia, la soberbia nos molesta todo. Pero claro, cuando el artista es soberbio, uno tiende a disculparlo un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, Dalí era un gran pintor y a mucha gente le puede parecer soberbio, desde luego era mega egocéntrico, ¿no? Dalí era daliniano, ¿no? Y a mucha gente le cae mal porque el personaje, ¿no? Pero claro, es que era Dalí. Camilo José Cela, un escritor español que recibió el Nobel, también tenía un deje de soberbia y fastidiaba a mucha gente, pero hay que ver cómo escribía ese señor. Yo me he encontrado gente que te hace la O con un vaso, ¿sabes? Y dicen, yo escribo, y van así como un pavo real con todas las plumas, o sea, no hay quien los aguante, y encima resulta que escriben un churro. Yo no creo que el escribir, el tener talento para escribir, solo significa que tienes talento para escribir. No eres ni mejor persona, ni tienes por qué ser mejor persona. O sea, hay gente, por ejemplo, Borges, nadie duda de la calidad de su escritura. Ahora, sus opiniones políticas se las puede guardar, porque ya sabemos cuáles eran, ¿no? O sea, entonces, claro, ¿qué nos hemos de quedar con Borges? Hombre, Borges ha pasado a la historia por cómo escribe, no como el ciudadano Borges que tenía unas opiniones políticas que disculpaban a las dictaduras sudamericanas, bastante impresentables, ¿no? Hoy en día, ¿no? Sabemos la trayectoria que tuvieron de violación de los derechos humanos estos regímenes. Entonces, claro, ¿qué tenemos que...? Luego, otra cosa, si pasamos ahora con el Me Too, con el movimiento este que ha aparecido, parece que tenemos que todos los artistas tienen que ser perfectos, ¿no? O sea, un espejo de virtudes morales. Digo, como pasemos el algodón, nos quedamos sin ninguno, porque todo el mundo tiene sombras, Claro. Unos más y otros menos, evidentemente, pero no creo que a un artista se le tenga que... yo creo que hay que entender lo que es la obra, por un lado, y lo que es la persona, y hay que diferenciar. Y si un artista es conocido por su obra, hay que fijarse en la obra. Fastidia que gente que uno admira luego se entera, y que admira mucho, se entera que tiene comportamiento no solo poco edificante, sino incluso viles. Pero mira, la vida es así a veces de cruel, ¿no? Que tenemos el caso de Polanski, por ejemplo, es un cineasta maravilloso, pero tuvo un asunto bastante turbio, ¿no? Con una menor. Debemos de prohibir el cine de Polanski. Hay gente que sé que está planteando hacerle boicot. Es un tema, podríamos estar hasta pasado mañana discutiendo esto, ¿no? Claro que sí, porque es un tema escabroso, pero fíjese que hasta eso es interesante y vaya, es importante ver el punto de vista de una persona que escribe y que al principio me dice, es que yo no escribo, yo no soy nada, yo esto, yo aquello, y vamos descubriendo que sí tiene muchas cosas que decir y que tiene muchas cosas que defender y muchas cosas que debatir en una buena lid como la que estamos llevando, porque al final de cuentas no se trata de convencernos nosotros, sino de que la gente tenga otro punto de vista para poder tener un análisis crítico de lo aquello que le gusta o le desagrada. Entonces, ahí queda pues esta pequeña consulta de tonos y vámonos ya.